hoy sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría, qué gozo poder hablarles en nombre del Señor Jesucristo y dejar con ustedes hoy una palabra de Dios. Esas palabras que llegan en momentos oportunos. Dios siempre es oportuno. Siempre las palabras de Dios son oportunas para nuestras vidas. Quizás hoy necesitas un poco de agua del Espíritu para refrescarte. Es muy posible que necesites una luz que te muestre el camino. Seguramente necesitas un toque de Dios, de esos toques que no son con la característica de la emoción, sino con el impacto del propósito para poder caminar y recobrar fuerza. Es muy posible que necesites una revelación del Espíritu para tomar una decisión correcta. La palabra siempre es oportuna. Los momentos de Dios están determinados para la exactitud del propósito de Dios. Quizás por eso a veces los tiempos de Dios no coinciden con los tiempos de una respuesta para una necesidad, porque siempre estamos esperando que Dios se acomode a nuestros tiempos, y cuando la necesidad apremia y la situación se pone como tan difícil, quisiéramos tener una respuesta oportuna como creemos nosotros. Pero cuando Dios está en control, significa que las cosas se hacen de acuerdo a Dios. Cuando Dios no está en control, las cosas se van a hacer a tu manera y en tu tiempo, pero serán trágicos. El tiempo de Dios tiene la característica que es que te protege la respuesta, te protege el milagro, te protege la bendición. Y es ahí donde necesitamos estar. Estar en Dios es el lugar más seguro. Por eso, Iglesia del Señor, hoy más que nunca, no como una necesidad de la necesidad, sino como una revelación del tiempo profético de Dios, necesitamos acercarnos a Dios, buscarlo, amarlo, seguirlo, oírlo, obedecerle, servirle, asirnos completamente de Él como la fuerza de la vida, como la única razón para vivir. Dios no puede ser ahora como una necesidad express del momento. Dios tiene que ser para nosotros como un propósito y proyecto de vida. De esa manera tenemos que asirnos en Dios, que nuestro entendimiento se abra para que lo podamos buscar, no con el espíritu religioso, porque el espíritu religioso busca a Dios con el miedo, con el temor. Más consciente, el espíritu religioso es tan terrible que te hace mucho más consciente del castigo que del derecho de ser hijo. Y cuando tú caminas y buscas a Dios con el derecho de ser hijo, no caminas en opresión, caminas en libertad. No caminas en culpa, caminas en libertad. No caminas en sentimientos de condenación, sino un estado de libertad. Soy un hijo y el estado de libertad es el derecho de mi camino. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estamos alegres, estamos felices por este día que el Señor nos ha dado. Este es el día del Señor. Muy pronto vamos a estar juntos. Este próximo domingo 30 del presente mes ya vamos a estar de manera presencial, así que es necesario que usted se inscriba para que todos estemos en la casa del Señor adorando y glorificando a Dios en nuestras dos reuniones, una 9 en la mañana y otra 11 en la mañana. Así que vamos
avanzando. Todo esto tiene que parar porque hay orden de disipar el control de la oscuridad. Hay orden de que el sosiego y la tranquilidad venga a esta tierra, a este país de Colombia y a esta ciudad de Cali. Es la orden que hemos impartido a la atmósfera que está contaminada y que está impactada por las fuerzas del mal. Pero poderoso es el Señor que tenemos y por causa de su pueblo Dios traerá los días de tranquilidad para esta ciudad y para esta nación. Confiamos en el Señor que así es. Hoy quiero hablarles de un tema que me parece importantísimo, no solo porque ayer era el día de Pentecostés, de acuerdo a las fiestas de los judíos, y es importantísimo hoy porque no tenemos tiempo, pero la oportunidad vendrá para hablar acerca de las fiestas judías. Es muy importante porque son de alguna manera indicativos de Dios, señales divinas que nos hablan acerca de los tiempos que estamos atravesando. Son tiempos definitivamente finales. Jesús está a punto de regresar por su pueblo y no podemos menos nosotros sino tener la conciencia clara y el espíritu totalmente convencido que estamos en los días. El rapto no es una sorpresa para nosotros, por el contrario, es lo esperado. A los únicos que sorprenderá el rapto será aquellos que se desconectaron, aquellos que se durmieron, que se apartaron, que se alejaron, que se olvidaron del compromiso de vivir con Dios y en Dios, que se cansaron de esperar, que les atrajo más el mundo y sus engaños, que fueron totalmente pusilánimes frente a la demanda del espíritu de la fe operante en nuestras vidas y que fueron sometidos y avasallados por las circunstancias del mundo presente. Pero quien es. Por eso dice la Escritura que aquellos que están fundamentados en Cristo el Señor, vinieron vientos, tempestades y golpearon, pero la casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Escuche bien que tanto a los que habían edificado en la arena como quienes habían edificado en la roca, las tempestades arreciaron. A los que habían edificado sobre la roca, que no tenían identidad en Cristo, que vivieron en la religiosidad y que vivieron en la ignorancia, porque la ignorancia del pueblo del Señor frente a las verdades de la palabra es su peor enemigo. La tragedia de la iglesia hoy es la ignorancia, el desconocimiento, la ausencia del espíritu de la revelación operando en nuestras vidas. Eso ha traído consecuencias terribles. Esos que por ignorancia nunca construyeron su casa en la roca, sino que lo hicieron en la arena, en sus conocimientos, en sus capacidades, en su espíritu religioso, vino la tempestad y lo golpeó y su ruina fue grande. Pero aquellos que construyeron su casa sobre la roca, que nunca perdieron su identidad, que siempre estuvieron allí, los que tienen la señal del remanente divino, los golpeó sí. Claro, vino las tempestades y también golpearon su casa, pero no la pudieron destruir porque estaba fundamentada en la roca. Por eso tenemos que estar fundamentados en Cristo hoy más que nunca. Y cuando vemos las fiestas, realmente, y ayer precisamente el domingo mejor, que fue Pentecostés, domingo 23, hacemos la evocación de lo que fue ese momento tan tremendo del día de Pentecostés. Por eso vamos a tomar como referencia nuestro mensaje hoy, como referencia bíblica de base para nuestro mensaje hoy, Hechos capítulo 2, el verso 1 al 4.
Dice la escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amado Padre Celestial, delante de tu presencia estamos hoy. Pedimos en esta hora, amado Rey, que tu Santo Espíritu alumbre nuestro entendimiento y podamos meternos en el espíritu de la palabra que hoy nos convoca. Sé, Señor, que hoy tienes algo poderoso para nuestras vidas. Te damos gracias porque estamos en la disposición de recibirlo y de obedecerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a hablar de lo que he titulado Pentecostés es una necesidad hoy. Ese acto tan tremendo de Pentecostés, también conocido como la fiesta de la cosecha, también conocido como la fiesta de las semanas. Ese Pentecostés tan tremendo que representaba las primeras cosechas del pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida, fue el inicio. Pentecostés tan importante porque es el nacimiento físico espiritual de la iglesia. Pentecostés es el poder que parte la historia. Dice la escritura que ese día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un lugar llamado aposento alto. Se llamaba aposento alto porque era una casa de segundo nivel, y en el segundo nivel o en el segundo piso del edificio ellos se encontraban y allí oraban a Dios. Allí estaban expectantes porque Pentecostés es una época de expectación. Cuando la gente entra en el espíritu de Pentecostés, entra en la expectación de los días de Dios. Y es allí donde tenemos que entrar. Todos tenemos que entrar en la expectación de los días de Dios. Usted no tenga expectación de lo que dicen las noticias. Usted no tenga expectación de lo que está pasando en el mundo. Porque no es su mundo. Vivimos en ese mundo, pero no es nuestro mundo. Nuestro mundo es el mundo que está marcado por Dios y su palabra. Y es ahí donde está nuestra expectación. Nosotros no expectamos por lo que el gobierno puede dar. Nosotros no expectamos ni esperamos lo que el sistema puede dar. Nosotros expectamos en Dios, porque nuestro socorro viene del Señor. Dios es nuestra provisión. Dios es nuestro proveedor. Dios garantizó los días de nuestra existencia y de nuestra generación por el enlace paternal y la fe puesta en su palabra. Porque la expectación está en los gentiles. Dice la escritura que los gentiles buscan esas cosas, pero nuestra expectación está en Dios, en los días de Dios. Yo no espero en los días del sistema, yo espero en los días de Dios. Y los días de Dios son tan poderosos que en medio de la crisis Él te bendice. Los días de Dios son tan poderosos y tan grandes que en medio de la escasez tú tienes abundancia. Los días de Dios son tan extraordinarios que en medio de lo que no puede suceder, sucede. Los días de Dios son tan grandes que cuando todos los caminos están bloqueados, Él despeja camino para sus hijos. Por eso es allí donde tú tienes que vivir, en la expectación de los días de Dios, donde todo es posible.
Y los discípulos estaban en el aposento alto expectante de lo que el Señor había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y ellos tenían la expectación naciente de una palabra. Tu expectación tiene que nacer de la palabra. Es la palabra la que debe generar dentro de ti expectación. Tú puedes tener 1000 problemas y 1000 dificultades. Tú puedes tener amenazas y puedes tener situaciones complicadas, embargo, necesidades, sistemas jurídicos, problemas familiares, problemas en la empresa, laborales, económicos, lo que sea. Pero tú tienes que estar expectante siempre de la palabra que Dios te dio. Porque toda palabra de Dios en tu mundo, en el mundo físico, es una notificación de un hecho. Cuando nosotros entendemos la palabra, significa que nos está notificando, no nos está dando la promesa de lo que va a pasar, no, porque ya pasó. La palabra de Dios en el mundo, entendida por el hombre, es algo que ya sucedió en la eternidad. Todo lo que se revela en el mundo presente es un hecho pasado, pero que para nosotros ni siquiera es presente. ¿Por qué? Porque no ha sido revelado. Pero en el momento que es revelado, Dios no te notifica para hacerte una promesa. Dios te notifica para decirte: ya está en tus días, ya está en tu vida, ya está para que lo reciba. Y ahí es donde tú tienes que expectar. Estar expectante, porque en cualquier momento los días de Dios se manifiestan con el milagro esperado. En cualquier momento los días de Dios se manifiestan con la respuesta deseada. En cualquier momento los días de Dios se manifiestan con el milagro. Y yo más bien creo que ese día es el día presente de hoy. Y los discípulos estaban expectantes. Y dice que mientras estaban unánimes orando, el Espíritu Santo llegó, se derramó de una manera tremenda. Y aquí en este texto me gusta tanto porque hay mucha profundidad de la palabra, y como quisiera tener el tiempo para poder esbozar y explicar. Dice que cuando llegó el día, todo día marcado por Dios para tu vida tiene fecha de revelación para ti. Todo día marcado por Dios tiene fecha, tiene fecha, tiene fecha. Dice que cuando llegó el día, ellos esperaban y llegó el día. Ellos estaban expectantes, orando, y llegó el día. Y cuando llega ese día de Pentecostés, acompañado por la manifestación del Espíritu Santo, fue tan tremendo, porque ese día se partió la historia. Ese día nace la iglesia como una asamblea de fieles santos. Ese día fue el inicio físico, aunque ya lo era antes, porque antes de que la iglesia conociera su principio, ya era su principio en Dios, porque todo en Dios es en la eternidad. Por eso, ese día, la iglesia emerge, nace en el poder. Ese día tan tremendo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende poderosamente sobre 120 personas que estaban reunidas en un lugar expectante. No estaban protestando en las calles, no estaban chismeando,
no estaban opinando de cosas banales, que es un asunto de otros. No, ellos estaban expectando en el Dios que les había dado una palabra. Porque sabemos que toda buena dádiva viene de Dios. Y ese día dice la Escritura que todos los que estaban allí en el aposento alto, esos 120, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A partir de ese año 30 después de Cristo, la iglesia quedó sellada para una misión. La iglesia quedó en la confirmación como depósito de poder. Somos el poder real de Dios en la tierra. Por eso es que estamos en ese poder ordenando a las fuerzas del mal que están azotando esta ciudad y a este país de Colombia disiparse. No es que se vayan a terminar, porque no se pueden terminar, porque el mundo sigue un curso profético. Y por causa de ese curso profético que sigue el mundo, este sistema no puede tener paz. Pero sí podemos tener un tiempo de sosiego para vivir, dice la Escritura, reposadamente. El mundo va a seguir evolucionando terriblemente. He tenido una impresión fuerte en mi espíritu que vienen días muy duros y terribles para Colombia y para algunos países de Sudamérica. Muy fuerte. Pero Dios está ahí para hacer la señal de cesión. Y esa señal de cesión es con su pueblo. Dios siempre estará allí para protegerte, para guardarte, guardar los tuyos, para darte la protección, para darte la provisión. Dios siempre estará allí a nuestro lado. Y Pentecostés es eso, derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Y como no tengo mucho tiempo, quiero hablar de 6 cosas rápidamente de Pentecostés. Y ese día la iglesia fue empoderada en la naturaleza manifiesta del poder del Espíritu Santo. Es esa iglesia. La iglesia tiene que volver a la naturaleza del Pentecostés postrero. No del Pentecostés primero, porque el Pentecostés primero vivió un nivel dimensional de la gloria, y este Pentecostés postrero tiene que vivir un nivel más fuerte dimensional de la gloria. Anhelemos el Pentecostés, pero la primera cosa que vemos marcada en Pentecostés es que estaban todos unánimes juntos en oración. La oración no como una necesidad, sino como una revelación de los tiempos de Dios. Tenemos que cambiar ya esa perspectiva, la oración como una necesidad por la necesidad. Vamos a meternos en la oración como una revelación de los días de Dios, para que esa revelación de esos días de Dios nos permitan actuar con el corazón quebrantado, nos permitan, no sé si está siguiendo esto, nos permitan tomar la autoridad para poder actuar y para que la gloria de Dios sea manifiesta en este mundo. Pentecostés número 1 era un día con fecha divina para empoderar y para una gran visión. Eso era Pentecostés. Era el cumplimiento de una fecha divina para empoderar para una gran visión. Por eso la iglesia necesita ese Pentecostés, ese empoderamiento con una fecha divina profética
que empodere la iglesia a la misión de manifestar el reino de Dios y los hechos. A esa iglesia que está casi dormida y en algunos casos está como la hija de Jairo, no muerta, pero sí está dormida. Una iglesia que necesita ser despertada por el fuego de Pentecostés. Hogares que necesitan ser despertados por el fuego de Pentecostés para que cumplan la misión. Hombres que están ahí inermes, que están ahí obnubilados no sé por qué cosa, menos por Dios. Una iglesia que está totalmente desfasada de su misión necesita la naturaleza del Pentecostés postrero. Este Pentecostés postrero lo necesitamos porque este trae fechas divinas de Dios. Este Pentecostés postrero trae una unción poderosa para que la iglesia emerja. En estos momentos tan críticos es donde se necesitan las voces de la iglesia en la atmósfera. Esas voces que son las voces de Cristo que quedaron impresas en nosotros. En medio de una tempestad, Jesús se levantó y reprendió la tempestad, hizo bonanza. Necesitamos bonanza. Necesitamos bonanza. Los vientos siempre van a estar, pero tiene que haber bonanza porque la iglesia del Señor está aquí. Levántese usted en su casa. El Espíritu Santo, hoy es un día de Pentecostés y hoy es un día donde el Espíritu Santo descenderá sobre muchas vidas. Levántese usted y reprenda la tempestad en su casa, reprenda la tempestad que ha venido a su hogar, reprenda la tempestad que ha venido a su finanza, reprenda la tempestad que ha venido sobre su cuerpo con violencia trayendo enfermedad, reprenda la tempestad tremenda que ha venido sobre su sector, sobre su barrio. Vamos a bombardear los aires en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque Pentecostés ha venido para darnos voz de Dios. Pentecostés ha venido para darnos voz del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu habla, las tempestades tienen que amainarse. Las tormentas tienen que calmarse. Los vientos tienen que sosegarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dice la Escritura que el Señor le dijo a los discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué poder? Tsunami, poder. Ese dunamis, ese poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y cuando habla de testigos significa que vienen hechos. Usted no puede ser testigo, sino testigo de qué. Usted se convierte en un testigo, es cuando los hechos están delante de usted. Necesitamos que esos hechos poderosos de milagros sobrenaturales en todas las áreas, espirituales, financieras, sentimentales, físicas, sociales, se den. Yo nací para ser un testigo del poder de Dios. Yo nací para ver los hechos de Dios. Y ahora que Pentecostés ha venido, entro en la atmósfera de Pentecostés para ver los hechos de Dios porque soy un testigo. Si usted no es un testigo del poder de Dios, entonces usted no tiene expectación, ni tenga expectación. Pero si usted cree que nació para ser un testigo del poder de Dios, levántese y comience a profetizar y comience a declarar y comience a confesar. No deje que el miedo lo arrincone. No deje que las malas noticias te contaminen. No deje que Satanás ate tus manos para hacer y para dar. No dejes que Satanás traiga venda a tus ojos porque no tiene el poder de hacerlo. No dejes absolutamente que Satanás amarre tus pies para evitar el caminar. No, avanza en el nombre de Jesús. Porque recibiréis poder cuando haya venido y ha venido el Espíritu Santo y me seréis testigo. Soy un testigo en Jerusalén, Cali, en Judea,
ciudades de este país y hasta lo último de la tierra, en muchos países del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Número 2, Pentecostés era una conexión con la vida y la obra del Espíritu Santo. Pentecostés vino para hacer una conexión con la vida y la obra del Espíritu Santo. Necesitamos regresar al anhelo del Espíritu Santo. Necesitamos volver con lágrimas y postrarnos sobre nuestras rodillas y decirle: Espíritu Santo, ven, te necesito. Necesito vivir en ti. Necesito que tú me llenes de tu unción, de tu poder. Necesito vivir las obras del Espíritu. Esas obras del Espíritu, ¿cuáles son las obras del Espíritu? Esas obras poderosas del Espíritu son las que necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Más el fruto, más la obra del Espíritu es amor, amor, amor. Ese amor que perdona, ese amor reconciliador, ese amor que es el mayor testimonio de que somos hijos de Dios. Amor con nuestro hermano, amor con nuestra esposa, amor con nuestros hijos, amor con nuestros vecinos, amor con nuestros pastores, amor con nuestros líderes, amor con nuestros padres espirituales. Amor de Dios es una necesidad imperante hoy. En esa obra es que tenemos que vivir, en el gozo del Espíritu. Una cosa es alegría y otra cosa es el gozo. La alegría es la expresión de cosas materiales. El gozo es el fruto del Espíritu, es la obra del Espíritu. Por eso el diablo te puede quitar la alegría, pero no el gozo, porque el gozo es lo que nace de mi relación con el Espíritu Santo. Por eso hoy más que nunca necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. Gozo del Espíritu, paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, paz en medio de las tormentas, de las dificultades, paciencia. Es el Espíritu que nos permite esperar una promesa de Dios. Paciencia, benignidad, bondad, fe, que es la llave de acceso a lo sobrenatural. Mansedumbre, que es la capacidad de poder soportar. Templanza, que es el carácter que debe haber en la vida del cristiano. Contra tales cosas no hay ley. Cuando las obras del Espíritu, cuando los frutos del Espíritu están operando dentro de ti, no existe ley posible. Ni la ley del dolor, ni la ley de la enfermedad, ni la ley de la tortura, ni la ley de la opresión, ni la ley de la amenaza. Nada, no existe ley. En otras palabras, yo vivo en la ley suprema de la vida. Esas son las obras del Espíritu. Una iglesia que vive en las obras supremas, en la ley suprema de la vida. Y cuando hablo de ley suprema significa estoy por encima de todo, de todo, de todo. ¿Y sabes por qué estoy encima de todo? Porque mi Dios es grande, porque mi Dios es poderoso, porque mi Dios me dijo que Él lo haría conmigo, que Él estaría conmigo. Y eso me hace ser supremo. Número 3, Pentecostés es la necesidad del altar para atraer vientos de gloria. Necesitamos que esos vientos de gloria soplen, esos vientos de vida. Dice que cuando estaban reunidos, vino el de repente de Dios. Ese de repente de Dios es el que estamos ahora declarando y decretando que vendrá a tu casa, que vendrá a tu empresa, que vendrá a tus hijos, que vendrá a esta ciudad, un de repente de Dios. Satanás trajo destrucción, Satanás trajo zozobra, pero vendrá el de repente sobre Cali, vendrá el de repente sobre Colombia. Y Colombia verá los días de la gracia y del favor de Dios. La gloria de Dios será vista en Colombia.
Y esa gloria poderosa del Señor por el viento de Pentecostés, así como el profeta profetizó y vino un gran viento de Dios que sopló sobre ese valle de huesos secos, Ezequiel 37, también soplará la gloria del Señor, porque cuando hay necesidad del altar, y cuando hablo de altar, oración, oración, oración. Es una necesidad imperante, es como la voz persistente de Dios a su pueblo: ora, pueblo mío, porque la oración trae los vientos divinos. La oración trae el de repente de Dios. La oración hace posible que las tempestades se conviertan en bonanza. La oración hace posible el asombro. El asombro. Por eso cuando Jesús se levantó y reprendió la tempestad, aún los discípulos se asombraron diciendo: ¿quién es este hombre que aún la mar y el viento le obedecen? El asombro. ¿Hace cuánto no vives el día del asombro en tu casa? ¿Hace cuánto no vives el día del asombro en tu vida? Algo pasó conmigo, tuve una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto fue algo extraordinario. ¿Hace cuánto no vives ese asombro que lo trae solo el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto no vives ese de repente de Dios que no te permitió estar incubando un pensamiento negativo, sino que emergiste inmediatamente en un espíritu poderoso de fe y de confianza en el Señor? Ese de repente es una necesidad poderosa, y la iglesia necesita vivir ese de repente de Pentecostés, ese momento tan único, tan extraordinario. Dice, mira lo que vivió la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4, verso 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El lugar en que estaban congregados tembló. Hubo un temblor. Algo pasó, como algo pasará aquí. Algo pasó ya en la eternidad, como algo que tendrá que pasar aquí. Ora, iglesia. La oración traerá de vuelta los de repente de Dios. La oración traerá de vuelta los temblores, donde el diablo se dará cuenta que hay cadenas que se están rompiendo, que hay vidas que están siendo liberadas, que hay cuerpos que están siendo sanados extraordinariamente, y que hay muchas vidas que están siendo bendecidas de manera asombrosa y sobrenatural. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. La palabra y denuedos con libertad, con poder, con autoridad. Hablaban con libertad, con denuedo la palabra. Esa palabra que se ha ido de nuestra boca, porque hoy usted ve a los cristianos hablando otra cantidad de barrabasadas. Hoy un día usted oye a los cristianos hablando otra cantidad de barbaridades, porque ellos dejan al descubierto su corazón a través de las redes sociales. Ellos dejan al descubierto su corazón. Por eso la crisis es tan importante, porque no solamente la crisis es una puerta abierta de oportunidad divina, porque en medio de las crisis es cuando más las oportunidades de Dios se manifiestan, sino que las crisis dejan al descubierto el corazón de la gente. Solo se necesita un momento de crisis para descubrir el corazón, la realidad de tu corazón. Por eso quien es, se conoce en los momentos difíciles.
en los momentos de crisis, porque ellos hacen público lo que somos, lo que tenemos, la esencia de qué estamos hechos, qué hay en nuestro corazón hacia Dios y hacia las personas. Todo eso queda descubierto en el momento de crisis. El que tiene su esencia es en cualquier momento, pero el que no tiene esa esencia y ha vivido camuflado, en el momento de la crisis queda completamente al descubierto. Por eso la crisis es tan buena, porque nos permite conocer lo que somos de verdad y nos permite conocer lo que son las personas también. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Número 4. Pentecostés es la necesidad de estar unidos a una verdad de promesa para ser más fuerte. Cuando nos metemos en el espíritu de Pentecostés, entramos en el espíritu de la unidad. Todos los intereses se deponen. Si la iglesia pudiera converger, si la iglesia pudiera ser movida en el espíritu de la unidad, aunque tengamos diferencias doctrinales o más bien semánticas, porque a veces las diferencias doctrinales de mucha gente son interpretaciones semánticas, de unos que sí y de otros que no. Pero necesitamos estar unidos en un mismo espíritu, y ese mismo espíritu es orar los unos por los otros, hacer la obra en el mundo. No es un espíritu para enfrentarnos a sí mismo, sino para unirnos, porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que vivir articulados unos a otros. Y cuando el Espíritu Santo viene, las diferencias se acaban. Por eso la iglesia no puede estar sujeta ni influenciada por racismo, por sectarismo, porque este es negro, porque este es blanco, porque este es amarillo, porque este es indio, porque este es blanco, porque este es alto, este es bajo, porque este tiene, porque este no tiene. Todas esas diferencias tienen que caer de la iglesia. Si queremos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, tenemos que renunciar a los prejuicios que hoy tenemos, que no nos permiten que la paloma, la señal de la paloma venga sobre nuestra vida. Porque el Espíritu Santo se manifiesta con la señal de paloma, pero no es una paloma. Es una persona. ¿Pero por qué se hace la tipología de la paloma? Porque la paloma es sensible. Y cuando nosotros nos apartamos de la vida del Espíritu, el Espíritu se aparta de nosotros, obviamente. Es por esa razón que necesitamos ser celosos para que el Espíritu Santo pueda permanecer en nuestras vidas. Y la unidad es importantísimo, porque las contiendas y las confrontaciones destruyen completamente los estados del Espíritu en nuestras vidas. Una iglesia que vive comiéndose una a otra y confrontándose una a otra no puede tener estados del Espíritu. No puede estar en el Espíritu porque es sensible. La paloma es uno de los pájaros, de los animales más sensibles que hay. Y para usted caminar con la presencia poderosa del Espíritu, necesita renunciar a su vida
y optar por la vida de Dios en usted y en mí. Vamos a entrar a eso. Necesitamos la unidad. La unidad nos hace más fuertes. La unidad es la presencia del poder del Espíritu que expresa la imagen real de Cristo. En esto conocerá la gente que soy mis discípulos cuando os améis unos a otros. Cuando estamos unidos somos más fuertes. Cuando en vez de criticar amamos. Cuando en vez de condenar reconciliamos a nuestro hermano. Cuando en vez de terminar de matar al hermano que está herido, lo ayudamos a restaurar y a levantar, nos hacemos más fuertes porque manifestamos la naturaleza de Cristo. Y cuando la naturaleza de Cristo se manifiesta, es imposible romper ese cerco. Por eso es que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra para cualquier cosa, lo que pidan les será hecho. Porque la unidad es el poder donde el diablo no tiene alcance para destruir. Donde hay unidad en el espíritu, Satanás no tiene el poder para penetrar. Por eso 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermano, que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y que no haya después divisiones entre vosotros. La unidad es el acto que produce terror al infierno y que revela el estado de el poder del Espíritu operando en la iglesia. Por eso cuando en un hogar hay conflictos, hay maldición. En un hogar que hay conflicto, no hay bendición. Aún dice la Escritura que las oraciones tienen estorbo. Entonces la unidad es un elemento fundamental. Y no podemos llevar unidad a la iglesia cuando no la tenemos en nuestra casa. La unidad tiene que comenzar, el principio de toda unidad tiene que nacer del hogar hacia la iglesia. Porque la contienda de su casa es la contaminación de la iglesia. Cuando no tenemos unidad en nuestra casa, vamos a la iglesia y contaminamos. Necesitamos la unidad porque ella nos hace más fuerte. Nos hace más fuerte en el hogar, nos hace más fuerte en la iglesia, nos hace más fuerte como pueblo de Dios. Por eso Efesios capítulo 4, verso 3 dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Iglesia, tenemos que entrar. Lástima que no hay tiempo porque aquí hay cosas interesantísimas. Pentecostés tiene que venir de vuelta. Pentecostés es una necesidad de hoy. Necesitamos la operabilidad del Espíritu Santo, no solo como una manifestación de hablar lengua. Necesitamos la operabilidad del Espíritu Santo en la naturaleza total de su manifestación. Y ahora pueda entender esto. Y esto significa, necesitamos tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Y para eso necesitamos abandonar muchas cosas para que no espanten la presencia de Dios en nuestras vidas. Número 5. Pentecostés. Necesitamos las lenguas de Pentecostés, que es el lenguaje de Dios en la tierra y es la revelación de cómo Dios habla en estos días. Pentecostés trae de vuelta el lenguaje de Dios en la tierra. Y el lenguaje de Dios en la tierra es el presente de Dios en el ahora. Lo que Dios está diciendo ahora. Lo que la iglesia necesita saber. Porque el presente del lenguaje de Dios ahora
Es el camino profético de esta hora. La iglesia no tiene camino claro porque no sabe lo que Dios está diciendo ahora. La gente está confusa por eso, porque se ignora. No se sabe lo que Dios está diciendo ahora. Por eso si la iglesia supiera, se diera cuenta, si la iglesia entendiera lo que está significando estos días tan especiales y lo que Dios está diciendo, entonces entenderíamos muchas cosas. Comprenderíamos exactamente lo que Dios quiere hacer en esta hora y nos prepararíamos y buscaríamos. Estoy aquí, precisamente estaba buscando Lucas capítulo 19, verso 42. Vamos a leer desde el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Cómo entiendes que Jesús llora? Lo mismo que pasó en la tumba de Lázaro, Juan 11:35. Jesús lloró. Había algo que estaba en el corazón de Jesús que lo tenía conmovido. Dice cuando el verso Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y el verso 46 dice, diciendo, oh, si también tú conocieres. A lo menos en este tu día, no era el día de Dios, era el día de ellos, el día de la oportunidad del día y poder de Dios. Si conocieras tu día, no dice si conocieras mi día, si conocieras tu día, o sea, significa que era un día de oportunidad, como lo es hoy. Pentecostés está presente y es un día de oportunidad para ti, para mí, para todos los que están viendo y oyendo esta predicación. Un día de oportunidad para volvernos, para reconciliarnos con Dios, para rendirnos a Dios. Dice, porque, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas las partes, te estrecharán. El Señor está diciendo, entiende este día, porque este día, si logras entender, estarás preparada para los días terribles que vienen. Mire, dice, y te derribarán, dice el 44, te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este tiempo de oportunidad tiene que ser entendido, porque si no se entiende este tiempo de oportunidad de Pentecostés, los días que vienen van a ser difíciles y van a ser sorpresivos para ti. Hoy, el entender la revelación de hoy es conocer, es estar preparado para el mañana, es conocer el mañana en el presente. Por esa razón, Pentecostés debe ser anhelado hoy, porque cuando el Espíritu Santo viene, Él es tan poderoso y Él nos enseñará todas las cosas. Ven, Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, ven y llénanos. Y finalmente termino con esto. Punto número 6. Pentecostés es tiempo de Pentecostés, tiempo de cosecha en la tierra. Tiempo de Pentecostés es tiempo de cosecha en la tierra. Este es un tiempo de cosecha. Muchos cosecharán lo que sembraron en Dios. Muchos tendrán los mayores niveles de cosecha en sus vidas, cual nunca lo vivieron. Porque Pentecostés es la abundancia de los frutos. Y como dice Juan capítulo 4, verso 35, alzad los ojos y mirad que los campos están listos para la siega. Iglesia, levántate
y deja que el poder del Espíritu Santo y que este Pentecostés postrero entre en el fuego del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Ama y desea, levanta tus manos y dile: Señor, entro en la dimensión de este Pentecostés postrero. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Te necesitamos, te anhelamos, te queremos, te deseamos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos y métenos en esta dimensión poderosa de tu fuego y de tu tiempo de cosecha. Te bendigo, iglesia, pueblo del Señor. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús, y que la gloria de la revelación de estos días de Pentecostés se manifieste poderosamente sobre vosotros. Bendiciones mil en el nombre poderoso de Cristo. Que el Pentecostés postrero se manifieste para ser la iglesia del fuego y de la gloria manifiesta del Señor. Les bendigo. Anhelen, amen, pidan la presencia del Espíritu Santo y los días de Pentecostés que han llegado para nosotros. Les amo, y el domingo nos vemos presencialmente en ese maravilloso servicios para la gloria del Señor. Les amo y les bendigo. Adoren al Señor y dejen que el Espíritu Santo fluya. Gracias, Señor. Gracias. Les amo. Gracias, Espíritu Santo. Ven ahora. Amén. Amén, Espíritu Santo. Te anhelamos, te queremos, te deseamos. Ven, por favor, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros días, a nuestro caminar, a todo nuestro ser. Amén y amén. Oren en las lenguas del Espíritu, profeticen y den que la gloria de Dios caiga sobre ustedes. Les amo. Amén.